está en el barro. Si para eso es periodista. Chorros. No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, viromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros. El podólogo porque de esto sabe más o menos. Como no profundizó mucho. Arrebatadores. Y ahora sí, entonces vamos a entrar a hablar un poquito con nuestra todóloga del día. Soy Castillo, te saluda el chat, te saluda la gente que nos escucha y te da la bienvenida porque tenemos una nueva edición de esta columna de Historia de la Comunicación en el Día Mundial de la Radio, ¿no? Sí, Día Mundial de la Radio, porque se conmemora la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946. ¿Eso nos importa mucho? No. Recordemos que nosotros, como argentines, tenemos otro día de la radio, sí, que es en agosto. Que fue mucho antes, de hecho, la primera transmisión en 1920, sí. Claro, 27 de agosto de 1920, y nuestro día de la radio es porque fuimos los inventores, básicamente, de la radiotransmisión en el mundo. No por la radio de la ONU, pero valía la pena para traer el tema a colación. Con los locos de la azotea. Así que nada que envidiar a esa fecha ficticia, pero bueno, un poco fue la excusa para pensar la radio también como una de las tantas herramientas que usaron los distintos movimientos populares de liberación revolucionarios en América Latina, bueno, en el mundo seguramente, pero bueno, particularmente hacer foco en lo que es el continente nuestroamericano. Y mencionar, ¿no? Quizás tenemos en la cabeza la experiencia de Radio Rebelde en Cuba, que fue un poco una propuesta que le llevan a Ernesto Che Guevara y que él un poco dice, sí, hay que meterle, y un poco le sirve para ir difundiendo las noticias de la revolución, los distintos combates que se iban ganando o incluso perdiendo, los caídos y demás. Convocando a la huelga, a las distintas huelgas y movilizaciones. No sé, Radio Venceremos, que fue la radio del Frente Facundo Martí de Liberación Nacional también en El Salvador. Todo proyecto revolucionario tuvo su órgano de comunicación, ¿no? Sí, claramente. Todos las distintas organizaciones revolucionarias tenían como un trabajo, en realidad. Cualquiera que pretenda llevar adelante cualquier cambio piensa en una estrategia de comunicación y difusión, digo, sin ir más lejos. Nuestros enemigos también piensan de qué forma dar esta disputa más cultural, simbólica, desde los medios. Y lo hacen muy bien. Sí. También porque tienen todos los fierros para hacerlo. Claro, desde ya, pero lo hacen muy bien. Si uno googlea Radio Rebelde, ve que era una casita de madera ubicada en Sierra Maestra, después la trasladan, pero eran un poco así, como equipos que iban consiguiendo de a poco, pero que bueno, fueron generando como una red de transmisiones que fueron sumamente importantes. Hay una experiencia que es con la que voy a arrancar, que es como de las pioneras en las experiencias así de comunicación popular y comunitaria en nuestra América, que son las radios mineras en Bolivia. La primera emisión de una radio minera fue en el año 1946, que solamente transmitía música en un primer momento a través de un tocadisco, así que nada, sucedía. El problema fue cuando esa radio empezó a transmitir noticias y comunicados. Hay algo que se va dando a la par con las radios y los sindicatos mineros. La explotación minera en Bolivia empieza en 1620 en Potosí, con las minas de plata. Cuando todavía era una colonia. Claro, y claramente quienes trabajaban en las minas de plata eran esclavos básicamente. Y hay algo que se plantea con las radios mineras y los sindicatos, que se va dando un crecimiento un poco a la par, ¿no? Porque un poco que se iban difundiendo los comunicados, los distintos llamados a las asambleas. Se fue desarrollando
se fue fortaleciendo tanto el sindicato como las radios. De hecho, era como una política. El sindicato tenía a través de su Secretaría de Cultura a cargo las radios mineras, que eran financiadas a través de los trabajadores y del propio sindicato, incluso también como para tratar de impedir la injerencia de otros partidos políticos o incluso de la iglesia. Claro. Y bueno, que sea como una herramienta de generación de conciencia de la propia clase trabajadora. De hecho, fueron consiguiendo equipos, se fueron capacitando los mismos trabajadores mineros en la operación de esos equipos, incluso hasta de llevar adelante programas radiales, ¿no? Y la radio, hasta cierto momento, era como un artefacto más que accedían las clases medias altas. Sí. Entonces, en un momento cuando se dio la popularización de la radio, bueno, llegó a tener otro alcance y sirvió también como otro órgano de difusión. Fueron muy importantes, no solamente hubo una cantidad de radios mineras bastante importante, capaz ahí para puntualizar en una de las que más resonancia tomó, es La Voz del Minero, que bueno, fue la que tuvo la primera transmisión en 1947. Hay un documental que está en YouTube, que es bastante viejito, es de 1983, que lo hicieron Eduardo Barrios y Alfonso Gumucio Dagrón, creo que es así. Pero bueno, ponen documental La Voz del Minero y es un poco que retrata cómo se fueron conformando las radios y un poco pinta el paisaje de lo que es el trabajador minero. Esa clase obrera, de la mano de la organización sindical, empezaron a dimensionar un poco qué era la explotación que iban atravesando claramente de la mano de sus explotadores, que se quedaban con la mayor parte de las riquezas mientras trabajaban en condiciones paupérrimas. Y cuando empiezan a generar más organización y las radios empiezan también a fomentar esa conformación de asambleas, que los propios mineros agarren un micrófono y empiezan a decir nosotros trabajamos así, hubo como un proceso de censura muy fuerte. Porque también recordemos, para contextualizar, que estamos hablando de épocas donde, por ejemplo, un dispositivo de radio era el único medio de comunicación que había. Claramente, sí, pero en la mina el papel, claro, célula, estaba complicado. Pensando en la alfabetización también. Pensando también en que... Incluso la radio sirvió mucho para la alfabetización de las Estamos hablando, populares. Claro, de un contexto, no solo por el tiempo histórico, sino por el contexto socioeconómico que vivían los trabajadores mineros, donde la gran mayoría no sabían ni leer ni escribir, y donde la voz que salía de la radio era una conexión directa no solo con la situación económica, social, política del país, sino con otros vecinos, con otros mineros y demás, que a partir de eso se daba también, ¿no?, el vínculo de la comunicación. Y también de ahí, más allá, de formar parte de un proyecto revolucionario, de ahí la idea de la comunicación como un derecho humano, ¿no?, de la información como un derecho humano y no de ganancias, ¿no? Porque ahí, ¿cuál es el objetivo de esa radio? No es hacer guita, digamos, no. Al igual que no lo es una radio, no sé, una sede de Radio Nacional en la punta de no sé, de un cerro, ¿no? No tiene ese objetivo, sino que mantener informada y en comunidad a la sociedad en la cual está inserta. Es un poco la discusión que se vuelve a reflotar cada vez que se vuelve a poner sobre la mesa la privatización de los medios públicos, ¿no? Pero bueno, ir retomando un poco, en un momento cuando cae el precio de la plata y aparece el estaño como otro de los minerales, se empieza a conformar como una burguesía minera que coacciona también al Estado y a distintos poderes. Y un poco ante eso después más adelante se van revelando. Hay un ala militar más nacionalista que se empieza a organizar, que es un poco la reacción contra la minería, ¿no? Y se da como un proceso también de politización muy fuerte de esos trabajadores mineros.
un poco desemboca en lo que es la revolución de abril de 1952 con el movimiento nacionalista revolucionario que pone en el poder a Víctor Paz Estenssoro, que fue el que básicamente plantea la nacionalización de las minas de estaño, cuestión que no cayó muy bien para muchos sectores. Bueno, fue un gobierno que se fue debilitando hasta que le dio el golpe Barrientos Ortuño, que era vicepresidente, y acá hay una... muy alineado a la política de los Estados Unidos, ¿no? Esto, año 1964, se da el golpe. Hay uno de los hechos que medio que se recuerdan y van de la mano con las radios mineras, que es la masacre de San Juan. Se empieza a hacer toda una política de decir, bueno, en estas radios básicamente se está organizando una nueva guerrilla. Había una radio siglo XXI que funcionaba en la mina de siglo XXI, que empieza a hablar con el Che para financiar su proyecto de la guerrilla en Bolivia. Y en 1967, bueno, el dictador Barrientos Ortuño denuncia un poco esto, que bueno, se estaba gestando una guerrilla. Una revolución. Claro, una guerrilla en las minas, y básicamente manda a masacrar, ¿no? En medio de unos festejos, no recuerdo qué festividad, bueno, masacran a familias enteras, así, a la noche, tiro a mansalva, como le gusta bien hacer la derecha. Hay otra de las experiencias que está retratada en un libro que se llama Una mina de coraje, Radios Mineras de Bolivia, que escribe José Ignacio López Vigil, que habla más que nada sobre la radio Pío 12, que como su nombre lo señala, era una radio católica, pero un poco lo que va retratando en el libro es el proceso que tuvo esa radio católica, ¿no? Se instala de la mano del padre Lino, que tenía toda una política más anticomunista. Ahí va. Y un poco lo que plantea ese libro es que los propios trabajadores mineros se van reapropiando de esa radio, y los siguientes directores, que el padre Gregorio y el padre Roberto, un poco que tienen como otra política de acercamiento a los reclamos del sector minero. Y bueno, también se da ahí como una apropiación de esa herramienta. Son extensísimas las radios, hay cantidad de radios en Bolivia que surgieron de la mano de esta experiencia. Con el proceso neoliberal, claramente esa red de radios se fue desarmando, pero bueno, sí sirve como para pensar un poco esto de la comunicación, como decía Delphi, comunicación popular entendida como el derecho al acceso a la información, más que como una herramienta solamente para generar lucro, y que la libertad de empresa de prensa termina siendo un poco la libertad de empresa. Otro de los ejemplos de cómo la radio ha sido una herramienta para acompañar los distintos procesos revolucionarios es la radio Noticias del Continente, que fue una radio de montoneros que funcionaba en Costa Rica. Nació en el 79, que claramente ya estábamos hasta acá con la dictadura cívico-eclesiástica militar. Muchos de los militantes estuvieron exiliados, y Costa Rica justamente era el lugar en donde podían sostenerse. Bueno, gobernaba Rodrigo Carazo, que era opositor a las dictaduras que se estaban desarrollando de la mano del Plan Cóndor en nuestra América. Esta radio que llegó a distintos lugares del mundo. Desde Costa Rica transmitió, tenían un equipo formado tanto en cuestiones técnicas. Estamos hablando ya durante la dictadura. Durante la dictadura. Con ya previa a la contraofensiva montonera. Sí, bueno, de hecho esta radio fue una de las políticas que se desarrolló en este programa de la contraofensiva. De hecho, a través de
mientras se estaba dando la revolución sandinista en Nicaragua, también hay un ataque a los distintos medios del sandinismo y un poco recurren a la radio Noticias del Continente para que hagan difusión de lo que estaba sucediendo con la dictadura de Somoza. Y un poco, bueno, relatan que en julio de 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional entra a Managua y triunfa la revolución, se hizo esa emisión inaugural de Radio Noticias del Continente con ese triunfo revolucionario. Es también una experiencia interesante para ver. A ver si tengo un poco los nombres de quienes estuvieron presentes. Viene también, recordemos que Radio Noticias del Continente, como dice Sol, es más durante la dictadura. Previo a esto ya Montoneros había tenido otro órgano como fue la revista Noticias, que también era informativa. Y algo que siempre tuvo, que es interesante me parece, de la experiencia de Montoneros y la comunicación, es que más allá de que engendraban, ¿no?, la idea de la revolución en cada una de las producciones periodísticas y del rol de la comunicación, no dejaban de ser medios comerciales. Tanto la radio de Noticias del Continente como Noticias, si bien tenían digo como un dato de color porque me parece interesante, que a diferencia de la mayoría de las experiencias comunicacionales de la clandestinidad o de organizaciones políticas, digamos, Montoneros hizo de esos medios también medios comerciales y medios rentables. Rentables y de consumo masivo. Digo, por ejemplo, la revista Noticias no era solo para los militantes, era de consumo generalizado. Sí, que se vendía en la clandestinidad, pero que... No, donde te calaban las ideas de la revolución y las ideas de la patria socialista, que en ese momento promovía a Montoneros, pero desde un lado de difusión masiva de esos medios. Digo, en ambas experiencias tienen como clave o elemento diferencial que tenían una búsqueda también comercial. Obviamente también tiene que ver con el autofinanciamiento y demás. Sí. Pero que es interesante para saber que a diferencia de otras experiencias estaba ese dato. Sí, no sé si el término es como en términos comerciales, sino de masificar una llegada, ¿no? Que tengan otro tipo de llegada. De hecho, Radio del Continente es como tuvo un alcance mundial, que fue referencia incluso como para un montón de periodistas a lo largo y ancho del mundo para decir, bueno, tomar la noticia, porque además hubo todo un laburo de profesionalizar. Nada, es un poco lo que se discute, como comunicación popular no es comunicación, más allá de que muchas veces no se tienen los elementos, sino que hay una búsqueda de profesionalizar y generar una comunicación de calidad que esté al nivel de los grandes medios, ¿no? Y esa búsqueda un poco tenían, seguramente la semana que viene traiga un poco el repaso de los que eran las prensas gráficas, tanto de ERC como de Montoneros. Pero bueno, sí me parecía esto muy interesante traer las experiencias más radiofónicas. Hay otra que también estuve repasando, que vino de la mano también de Montoneros, que era Radio Liberación TV, que eran básicamente intervenciones sonoras que se hacían a las señales de televisión. Y los hacían con, en un principio eran motor de autos, después usaron motor de motos porque era más fácil de trasladar, baterías de moto que era más fácil de trasladar, y eso, se ubicaban en la terraza de un edificio abandonado y en una transmisión de 20 minutos reproducían como un enlatado que habían grabado previamente con algún mensaje político o alguna proclama y demás, e iban haciendo intervenciones. Entonces vos estabas viendo en la tele y todavía seguías viendo la imagen, pero te empezaba a intervenir el sonido, acá del sonido. Y eso tuvo mucho más eficacia que la radio al final en Costa Rica la terminan cuando empieza a la escalada más de las intervenciones militares y que llegan también a Costa Rica. Bueno, también bombardean el lugar y terminan un poco con los distintos equipos. Estas intervenciones que hacían televisivas
les funcionaban de mejor forma porque terminaban, o sea, antes de que pudieran rescatarse desde dónde estaban transmitiendo, ya desarmaban y se iban. Estas operaciones las hicieron desde el 76 al 83, básicamente todo el proceso. Todo el proceso en el Gran Buenos Aires, por eso justamente si la hicieron durante básicamente todo el proceso de la dictadura fue justamente por la facilidad que tenían. Yo cuando leía vi que hay un compañero que lo conocemos también de la movida de FICA, que es el Beto Díaz, que también estuvo elaborando eso, así que dije, bueno, perfecto, tenemos una voz autorizada quizás para traer en algún momento, para recuperar en alguna entrevista, porque bueno, él elaboró un poco en esta experiencia y comentaba lo que era la preparación de los equipos. No, un nivel de preparación técnica también zarpado, porque era básicamente el armado de los equipos por parte de los militantes de Montoneros. No, y aparte que, digamos, intercedían la señal oficial, digamos, de los canales, o sea, me parece buenísimo. Digamos, sí. Muy bueno. Bueno, otra de las experiencias, quizás ya me estoy quedando sin tiempo, pero sí para mencionar... un cachito. Un cachito. Eso te están diciendo desde atrás. Un cachito. El PRT también tuvo una propuesta que, bueno, no la pudieron concretar porque, bueno, fue una de las organizaciones que desarmaron más rápidamente, que también tenían, bueno, ellos tenían un órgano de prensa también gráfico, que es Estrella Roja y El Combatiente, que, bueno, esos fueron un poco los periódicos que utilizaron y que sí tuvieron otro tipo de alcance, también con esta idea de decir, bueno, tenemos que plantear la disputa ideológica desde ese lado. Ellas plantearon de la mano de 3 compañeras del Partido Revolucionario de los Trabajadores y a través de una resolución del comité, la Radio Rebelde de Mujeres, que bueno, que ahí estuvieron participando, ya les digo, Elena Codan, que está desaparecida, Liliana Delfino y Liliana Delfino, que era compañera de Roberto Santucho. Nada, que también es una experiencia interesante también, sobre todo porque hubo un proceso de capacitación de un montón de compañeras, también para la difusión de las distintas operaciones militares que iba llevando adelante el Ejército Revolucionario del Pueblo. Uturuncos, la guerrilla esta que se conformó con Cook, también tuvo un proyecto de radio. A ver, no tengo el... Perdón, yo siempre soy un desastre con mis apuntes. ¿Qué estás buscando? Así te ayudamos. No, tengo un resaltado. Bueno, no importa, yo lo pedí. Pero bueno, ellos también tenían un proyecto radial que a ver, ya los voy a encontrar. Bueno, no los voy a encontrar. Puedo hacer un desastre. Radio Patria Libre, ahí va. Ese era el nombre. Que también tenía distintas transmisiones semanales y que servían también un poco para ir difundiendo esa conformación de la guerrilla, que bueno, que fue breve, pero que también era un intento de abonar a esa revolución en la Argentina. Nada, quizás algunas más provenientes de organizaciones político-militares, otras de la experiencia sindical, pero bueno, las radios fueron y siguen siendo, me parece, como una herramienta fundamental para acompañar y dar esa disputa ideológica, más allá de los distintos cambios, ¿no? La radio antes era un aparato meramente sonoro, hoy viene acompañado de estas camaritas, streamers y cosas así, que un poco que modifican sus formas, pero que bueno, que me parece que en el fondo quienes alzamos las banderas de comunicación popular tienen esta intención, ¿no? de concebir a la información como un derecho
y de abonar a esa disputa ideológica, porque no nos hacemos los sonsos cuando las cosas están como están y vemos que desde los grandes medios se impone una agenda que está muy lejos, ¿no? Si desde los grandes medios la voz que te difunden es un Sturzenegger diciendo bajaron las alquileres, estamos bien, y en realidad la situación de la mayoría del pueblo argentino es otra, y bueno, ahí hay un distanciamiento, y creo que desde la comunicación popular, comunitaria, alternativa, como la definamos, el laburo tiene que ser otro, ¿no? Acercarse más a la voz de quienes son los protagonistas, ¿no? De todas las problemáticas que atraviesa la Argentina, nuestra América y el mundo. La importancia de poder mencionarse a uno mismo, ¿no? Sí. Nada, ese breve acote quería hacer, perdón que te interrumpí, Delphi. Pero me parece eso, ¿no? O sea, la importancia de no dejar que el otro te defina, no dejar que el otro sea quien habla de vos y de tus decisiones y de las medidas que por ahí se toman para llevar a cabo procesos de transformación de la realidad, básicamente. Parece que eso es lo que me parece tan importante de todas estas experiencias. Tanto ya sea para hacer la revolución o para cambiar las condiciones de trabajo desde un sindicato, me parece que ese es lo importante. Así es. Bueno, Sol, gracias por esta recuperación, ¿no? En este Día Mundial de la Radio, porque es muy importante también poder autoanalizar, ¿no? Los procesos comunicacionales que se van dando. Nos vamos a escuchar a Formica, ha sido habitué de este espacio de Trinchera. 2020 suena en todos sus parlantes, desde donde sea que nos estén escuchando. Quédense, que queda un rato más del programa ATP hasta las 13 horas por Radio Trinchera.